Bueno, bienvenidos a nuestra Semilla Agustiniana con la bendición para ustedes y para cada una de sus familias. Siempre queremos sembrar la esperanza, queremos no bajar el ánimo, queremos que nuestra mente y nuestro corazón esté activo y estemos allí para no dejarnos desmotivar y saber que en muchos escenarios de la vida pues nos encontramos con grandes situaciones de cambio, con grandes situaciones de revolcones internos o externos, con muchas situaciones que nos influencian, sea desde fuera o sea desde dentro. O sea, nos encontramos en muchos escenarios. Hay escenarios que socialmente nos desajustan y nos desacomodan y nos generan inseguridades como los que estamos viviendo actualmente. Escenario no solamente que en lo social, sino también en lo que relaciona a una pareja, en lo que relaciona a la familia, en la que relaciona el tema laboral. O sea, ¿cuántas situaciones hay que nos ponen en esa situación de crisis? Y tenemos que entender que la palabra crisis apunta a la palabra cambio. Debemos unirla directamente con ella. Crisis significa algo no está marchando, algo necesita ser repensado, reformulado, algo necesita ser decidido, hay valores en conflicto, hay situaciones que están haciendo un llamado urgente al cambio. Eso es lo que estamos viviendo. La única, el único sinsabor que vamos sintiendo es precisamente que la dirección que queremos darle a ese cambio se ve alterada por muchas situaciones y por muchos que quieren imponer el cambio que ellos desean y de pronto no el que sea correcto para lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces por eso vamos a pedirle a Dios sabiduría, a pedirle a Dios entendimiento, a pedirle a Dios sobre todo mucha paz para saber decidir en modo correcto en los momentos de dificultad. O sea, hay que decidir porque los momentos difíciles siempre van a estar, siempre van a llegar a nuestra vida. El punto es si estoy preparado, si estoy alimentado interior, psicológica y emocionalmente para afrontar muchas situaciones, o si estoy debilitado, me siento perdido, confundido, inseguro o incapaz. O sea, muchas situaciones pueden acontecer allí. Hoy quiero proponer una semilla agustiniana siempre en ese escenario de la interioridad que ya hemos venido tratando en muchas de nuestras semillas agustinianas, pero me parece que es algo que permanentemente debemos estar yendo sobre él porque es la metodología, digamos, el método que Agustín nos propone para saber hacer pausas. La interioridad como camino de entrar hacia adentro de nosotros mismos para encontrarnos con la verdad de Dios en nosotros, para tener la pausa, para saber mirar bien lo que acontece y en consecuencia con esto para saber decidir lo mejor, ¿no? Ahora bien, vamos a escuchar este texto que seguramente nos va a conectar a todos con la realidad humana que somos, con esa realidad humana que somos. En este texto, Agustín está comentando la parábola del Padre Misericordioso. En concreto está como describiendo algunas, valga la redundancia, algunas características del hijo menor, del hijo pródigo, ¿no? Ahora bien, escuchemos el texto y en la medida que lo escuchamos vamos a ir comentando, ¿no? Dice así: ¿por qué te lanzas fuera? Comenzaste a entregar tu corazón a lo externo y te has perdido para ti mismo. Cuando el hombre, por amor a sí mismo, entrega su corazón a las cosas de afuera, se pierde entre el humo de esas cosas y en cierto modo disipa pródigamente sus fuerzas. Cuando el hombre entrega su corazón a las cosas de fuera, no les da el lugar que son el lugar de la necesidad, se pierde en ellas, las convierte en sus ídolos, la convierte en sus dioses, se disipa pródigamente. Dice, cuando nos entregamos
solo a las cosas, cuando mi vida gira en torno a la sola materialidad. No, de hecho, nosotros hablamos, ay, esa persona es muy materialista. Todos somos materialistas, porque todos necesitamos desde la necesidad responder a la materialidad que somos, ¿no? Está claro. Pero cuando entregamos nuestro corazón no solo a las cosas, dice Agustín que nos disipamos en las fuerzas, ¿no? Sigue Agustín. El que se entrega a las cosas, dice Agustín, se vacía de sí, se desparrama, se hace un pordiosero, apacienta puercos. Fíjense cómo lo propone Agustín. Se vacía de sí mismo, está enfocado solo hacia afuera, es superficial, no se ve a sí mismo, se hace un pordiosero, se hace un mendigo de las cosas, se hace un acumulador de cosas, se convierte en un apacientapuercos. Agustín lo habla de una manera fuerte, ¿no? Dice, y fatigado de su inútil oficio de pastor de puercos, se recuerda y dice, esto es bien interesante, ¿cuántos jornaleros comen pan en casa de mi padre, mientras yo aquí me muero de hambre? Cuando ha vivido la experiencia del vaciarse de sí mismo, cuando ha vivido la experiencia del desconocer su propia riqueza, del darse valor a sí mismo, del haber valorado su vida solo desde las cosas que tenía, desde la materialidad que podía ser, se da cuenta de que está hambriento, de que está sediento, de que está vacío, de que no tiene sino cosas y su corazón está inquieto, su corazón ha perdido la paz. Y nos dice él que vuelto en sí mismo, esto es bien interesante, vuelto en sí mismo, o sea, entró ¿para qué? Entró para reconocerse en qué estado estoy, en qué situación actual me encuentro, entró y vuelto en sí mismo, sigue Agustín, si volvió así era porque había salido de sí. Si volvió a sí mismo era porque se había ido de sí mismo. Estaba solamente perdido en las cosas, ignoraba su mundo interior, ¿no? Porque había caído de sí mismo, apartándose de sí, dándole el amor solo a lo externo. Vuelve antes a sí mismo para emprender el retorno hacia aquel de quien se había alejado. Hay un regreso, esto es bien interesante. Hay un regreso nuevamente a la casa del Padre, que significa un entrar para descubrir verdaderamente la esencia de lo que cada uno es, ¿no? Y así como cayendo de sí no paró en sí mismo, igualmente en sí no se estancó en sí mismo para no volver a desterrarse. O sea, entrando pues en sí mismo, pero sin quedarse en sí mismo. Entró en sí mismo para descubrirse quién era, para descubrir cuáles son sus debilidades, para descubrir cuáles son sus sombras, para descubrir cuáles son sus limitaciones reales, para mirarse con sinceridad, para darse cuenta de las sombras y de los obstáculos que no le permiten avanzar. Se centraba en sí mismo para mirarse y saber en qué condición estaba, pero no para quedarse ahí, sino para salir de ahí también renovado. Entonces se dijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Tengo que entrar, tengo que reconocer, tengo que examinar, tengo que descubrirme, tengo que mirarme sin ningún tipo de maquillaje para después salir y ahí sí, viéndome tal cual soy, entonces brillar desde lo que soy en realidad, ¿no? Ahora bien, había caído de su padre, había caído de sí, había caído fuera, alejándose de sí. Y por eso, vuelto en sí, se pone en camino hacia el Padre, donde está su refugio seguro. Fíjese que en Agustín está claro eso, que ese nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Habla precisamente de esos itinerarios que hacemos. Hacemos muchos itinerarios en la vida en los que nos sentimos un poco perdidos y hacemos el camino también de regreso. Nos encontramos con que muchas veces
hemos dado más cabida, más importancia hacia afuera que hacia adentro. A veces no nos queremos mirar, a veces no nos queremos aceptar, a veces no queremos reconocer lo que somos y lo que tenemos. A veces no queremos hacer el cambio, no queremos regresar nuevamente a la casa del Padre, que Agustín es el que nos va a decir que es en el que verdaderamente encontraremos una estabilidad. Y esto es bien importante saberlo. Y lo hemos dicho muchas veces, querida comunidad. En esta vida necesitamos de las cosas. Trabajamos para que las cosas lleguen a nosotros, para satisfacer las necesidades que tenemos. Pero lo que no podemos hacer, nos dice Agustín, es darle el corazón a esas cosas. ¿Por qué? Porque nos quedamos en lo superficial, nos quedamos en lo pasajero, nos quedamos en lo que pasa. Entonces, cuando le doy el corazón a las cosas, pues hombre, me pierdo de mí mismo, porque pierdo la paz, pierdo la tranquilidad. Entonces, a veces, yo creo que el Agustín invita a mirarnos muy seriamente en ese escenario, a darnos cuenta que no es una renuncia estoica a las cosas, pero sí darnos cuenta que las cosas ocupan un lugar ahí, afuera, para las necesidades que tenemos, pero ninguna de ellas me va a hacer feliz. Vamos a pedirle pues a Dios que nos ayude en este camino de encontrarnos permanentemente. Pidámosle pues al Señor que hoy, cada uno en donde nos encontremos, seamos capaces de hacer el camino de regreso hacia adentro del corazón, para evaluarnos y para saber a qué punto estamos y para saber plantearnos esos cambios que verdaderamente necesita nuestra vida. Saludo a los que nos acompañan hoy, como siempre, a Bertica Leal, a mi querida amiga Heidi. Heidi, un saludo ahí a tu muchacho, saludo a tu mami, a tu papi, a ustedes, querida, bella familia ahí en Facatativá. Que Dios los bendiga, que la Virgen los guarde siempre. Y para todos los que nos han acompañado hoy en la Semilla Agustiniana, un gran abrazo, una gran bendición. Y nos vemos a las 2 de la tarde, si Dios nos presta la vida, en la Semilla Agustiniana, en la Santa Eucaristía. Un gran abrazo, bueno, para ti, Andrés Carrillo, también. Dios te bendiga, mi hijo. Bueno, estaremos ahí a las 3 de la tarde, hora de Pensilvania, 2 de la tarde, hora de Colombia, en la Santa Eucaristía. Sigamos orando y no descansemos de orar para pedirle a Dios que dé luz a todos los pueblos, especialmente Colombia, que hoy vive una situación muy complicada, muy difícil a nivel social, para que el Señor apacigüe los ánimos, para que el Señor dé sabiduría, para que sepamos actuar con cordura y sepamos esperar esos cambios y operarlos de una manera pacífica. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.